las comparto. Vamos a ver. Son 7 lecciones éticas. La primera me parece muy importante, ¿no? ¿Cuál es una lección importantísima? A ver, que cuidar nos hace felices, o sea, servir nos hace felices. Esto que hemos visto, ¿no? Del gran esfuerzo de cuidar de los enfermos, de entregarse a ellos, o sea, por ejemplo, esa dignificación tan grande que ha habido, ¿no? Del mundo sanitario. Igual que cuando los niños, por ejemplo, pues suelen a veces, ¿no?, con mucha frecuencia admirar a los bomberos, ¿no? Hay un incendio y los bomberos allá que van y, bueno, pues los niños pues admiran, tienen una idealización de los bomberos, etcétera. Bueno, pues eso es toda una lección. Eso es toda una lección. Esa conciencia de, a ver, ¿qué es lo que te hace feliz? Lo que te hace feliz es cuidar, asistir, servir a quien está en ese momento máximo de la crisis, ¿no? Al que está en el ojo del huracán, servir. Hay una cita de Hechos de los Apóstoles, que no sé si la tenéis suficientemente bien identificada, pero es muy interesante. Es un pasaje de Hechos, capítulo 20, versículo 35, en el que, bueno, es un pasaje muy curioso, porque se cita una frase que dijo Jesús, que los evangelios no viene. Se ve que Hechos de los Apóstoles, ¿no?, de la tradición oral de lo que había dicho Jesús, citó esa frase, pero es que uno va a los evangelios y en los evangelios no encuentra esa frase, ¿no? Entonces dice allí: siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Curioso esta frase, ¿eh? Pero además es muy curioso el entorno en el que está aquí traída en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Oye, que siempre aquí os he enseñado que es trabajando, socorriendo a los necesitados, como tenemos que acordarnos de aquellas palabras de Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. El gran engaño de la vida es el pensar que hay de lo mío, que hay de lo mío, que hay de lo mío, o sea, siempre uno preguntando por lo suyo, por lo suyo, por lo suyo. Y así no se encuentra la felicidad. La primera gran lección ética de lo acontecido en esta crisis sanitaria es que esa palabra de Jesús es verdadera. Hay más alegría en dar que en recibir. En este momento tienen el corazón mucho más feliz los que en este tiempo de crisis lo han dado todo que los que se han metido debajo del colchón escondiéndose. A ver, y ha habido las dos cosas en nuestra sociedad, ¿eh? Y Dios me libre de empezar a apuntar con el dedo a nadie. A ver, no es esa mi intención ni lo más remoto, porque es verdad que en esta crisis nos hemos retratado y ha quedado patente pues nuestras fragilidades y también los dones que Dios nos ha dado. Entonces en la crisis nos hemos desnudado, ¿eh? Y ha quedado patente las dos cosas, ¿no? Pero en este momento es mucho más feliz el que lo ha dado todo que aquel que se escondió, que entró en pánico y que se metió debajo del colchón. Hay más alegría en dar que en recibir. Esto es una gran lección, ¿eh? Primera lección ética. Menuda lección es esta. Guardemos como oro en paño esa frase de Jesús. Hechos, capítulo 20, versículo de 35. Qué curioso, una frase de Jesús que está citada ahí en ese discurso de Hechos de los Apóstoles, pero no había sido puesta por escrito en el Evangelio, ¿no? Es que el Evangelio no son solo el Evangelio de Jesús pone por escrito una pequeña parte de las palabras que Jesús había dicho, no todas, ¿no? Bien. Hay más alegría en dar que en recibir. Cuidar, servir, nos hace felices. Segunda lección. La segunda lección es, somos vulnerables. La aceptación pacífica de una realidad objetiva, que es nuestra vulnerabilidad y nuestra mortalidad. El transhumanismo era mentira
Es mentira ese planteamiento transhumanista que pretende presentarnos como casi indestructibles. Mentira, mentira, mentira. Hemos estado viviendo en las últimas décadas esa especie de sueño transhumanista, como quien ve detrás de un cristal un sueño como si nosotros formásemos parte de una digamos ya generación o de una cultura a la que ya no le ocurren grandes desastres. Fíjate lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, fíjate lo que pasó en aquella guerra, fíjate lo que pasó en la peste de la Edad Media, fíjate, a ver, y como quien ve documentales, ¿sabes? Se sienta en un sillón a ver documentales. Y tú estás ya, no, tú formas parte ya de otro tiempo, ¿sabes? No, nosotros estamos ya en el tiempo del transhumanismo, todo eso lo vemos como meros espectadores detrás de una pantalla, ¿no? Pues no. Somos vulnerables, y entonces la conciencia, ¿no? La conciencia pacífica, sin pánico, de que, como dicen los cartujos, ¿no? Morir tenemos, ya lo sabemos. No sé si sabéis que la orden de los cartujos, que es una orden milenaria, ¿no?, fundada por San Bruno, uno de esos secretos, ¿no?, de esa orden es que cada día los cartujos, que en parte es una vida semi-eremítica, al mismo tiempo que es una vida en común cenobítica, pero también es medio semi-eremítica. Ellos cada día cavan un poquito su tumba, ¿no? Cavan su propia tumba, un poco cada día, y después dicen, morir tenemos, ya lo sabemos, donde serán enterrados en esa tumba que cada día uno cava un poquito, quita uno un poquito más, va haciendo hueco, donde será enterrado, por cierto, los cartujos sin caja. Será enterrado allí con un hábito blanco, allí será depositado, ¿no? Cada día uno va labrando un poco su tumba y cada vez que la labra termina con una oración que dice, morir tenemos, ya lo sabemos. A ver, eso es una sabiduría cristiana. Yo creo que otra gran lección ética es esta. Fíjate, los cartujos ya lo sabían, Morir tenemos, ya lo sabemos. Aceptación pacífica sin pánico de una realidad objetiva. No somos indestructibles. El transhumanismo es un timo que te está alejando de la realidad. Tercera lección ética. A ver, los mayores son nuestro gran tesoro. Son nuestro gran tesoro de la cultura. Es una auténtica desgracia lo que acontece en Occidente, en donde a nuestros mayores los estamos sacando fuera de la vida cotidiana que acontece en el seno de la familia, en el seno de la sociedad. A mí me habéis escuchado en más de una ocasión, pero es que para mí es una cosa que es impresionante. Cuando vas a África, cuando visitas, ¿no?, a los misioneros y vas allí a una tribu, allí te reciben la tribu poniendo a sus ancianos en el centro, en medio, allí debajo de un árbol, y les sientan a los ancianos allí y todo el mundo alrededor de los ancianos, y allí ese misionero o ese obispo que ha venido allí es recibido por los ancianos, bueno, por toda la tribu, ¿no? Pero en medio de ella están los ancianos, y tú saludas a la tribu en los ancianos que les han puesto allí debajo del árbol. Y tú ves eso, te acuerdas de tu casa, te acuerdas de tu tierra, donde dices, nuestros ancianos les hemos metido ahí en unos palacios de cristal. Lo de palacios obviamente tendría muchos matices, en los palacios de cristal, donde están ellos perfectamente aislados, con unos asistentes sociales para que les entretengan, para que les cuiden. A ver, mal asunto, que los mayores son nuestro gran tesoro. Son las personas, aquí hay una cita de Mitchell Ryan, director de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, son las personas más sabias de nuestra sociedad, las más valiosas. No las podemos dejar fuera de nuestras comunidades, como está aconteciendo.
yo creo que aquí hay que hacer una reflexión, ¿no? Desde lo que hemos visto. O sea, la ley de dependencia aprobada en España y todavía no suficientemente implementada, como es obvio, no se debería de haber traducido en facilitar que todos esos recursos públicos, ¿no?, que van a las residencias públicas puedan ser también pactados con las familias, para que las familias tengan recursos para que sus mayores estén en el seno familiar, y así la tradición, todo ese pozo de sabiduría, de transmisión de valores, esté aconteciendo en el seno, dentro de la familia y dentro de esa transmisión de tradición. ¿O había que sacar fuera de la familia y de la sociedad y casi apartarlo dentro de una, como he dicho, de un palacio de cristal, a ese tesoro de la sociedad? A ver, los mayores son nuestro gran tesoro. Y hemos cometido errores muy grandes, ¿no?, en este tiempo, en estos años de construir un poco al margen de sus valores. Yo envié en estos tiempos, ¿no?, a redes sociales, en ese momento en que estábamos percatándonos, ¿no?, de lo que estaba pasando en las redes, en las residencias de los mayores. Envié un mensaje a redes que tuvo un eco tan fortísimo, y yo dije, uy, este eco ha sido más grande de lo normal, ¿no? ¿Y por qué ha podido ser? Y entendí porque, digamos, en redes sociales esto se ha leído desde esta conciencia de que estamos viendo a los ancianos, a nuestro gran tesoro, apartados de la sociedad en muchas residencias. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Era un mensaje de Chesterton, ¿no? ¿Cómo no? Un mensaje de Chesterton que decía, ¿no?, que muchos padres han estado tan preocupados, ¿no?, de transmitir a sus hijos lo que ellos no tuvieron, que se han olvidado de transmitirles lo que ellos sí tuvieron. A ver, es que quizás no nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Es que, a ver, uno dice, yo quiero darte a ti lo que a mí no me dieron. Tú, sobre todo, primero transmite lo que a ti sí te dieron. A ver, empieza por ahí. A ver si lo mejoras luego. Pero primero comienza por transmitir lo que a ti sí te dieron. Dice Chesterton, ¿no? Muchos padres han estado tan preocupados de transmitir a sus hijos lo que a ellos no les dieron, que se han olvidado de transmitir lo que a ellos sí les dieron. Oye, vamos a ir de nuevo a nuestros abuelos y vamos a ver, y vamos a descubrir un montón de tesoros que existe el riesgo de que se pierdan, de que no se transmitan, de que se interrumpa, ¿no? Se interrumpa esa cadena. Claro, así luego no va a venir que te derriban la estatua de Isabel la Católica y Fray Junípero, claro, porque estamos rompiendo con nuestra con esa cadena de transmisión de nuestra tradición. Los mayores son nuestro gran tesoro. Esa es la tercera reflexión ética, ¿no?, en torno a esta crisis sanitaria. Cuarta, es preciso tratar dignamente al que sufre, frente a una cultura del descarte, denunciada con insistencia por el Papa. Hemos caído en cuenta de que aquí tiene que haber una ayuda integral. La palabra integral yo creo que es importantísima. O sea, nos hemos dado cuenta que para ayudar de verdad tiene que haber, pues por ejemplo, no es digno que alguien muera sin estar acompañado por la familia. No es digno. O sea, la familia tiene que estar en torno a una persona en el momento en que parte de esta vida. No es digno el que alguien pues tenga un momento así crítico de su vida sin poder tener una compañía espiritual, una asistencia religiosa, la presencia de un capellán, de unos sacramentos que me alivien, que me conforten. No es digno morir sin ser reconfortado, o tener un momento crítico de tu vida sin ser reconfortado espiritualmente. O sea, existe una existencia integral, una palabra clave. Tratar dignamente al que sufre no es meramente un tratamiento farmacológico, técnico, médico, no, tiene que ser integral. Esta ha sido
otra de las cosas que para quien quiera ver, para quien quiera oír, ha quedado clara y meridiana. Un tratamiento integral. Es que necesitamos, el hombre necesita una respuesta integral en su vida. No te estoy pidiendo solo una pastilla, no te estoy pidiendo solo un respirador, no te estoy pidiendo solo... no, te estoy pidiendo algo que lo engloba todo, ¿no? Y eso supone que entender que el hombre es cuerpo y es alma. Entonces, tratar dignamente al que sufre supone comprender su dimensión espiritual, si no, no has entendido nada. Esa es la cuarta lección. Quinta lección. Bueno, existe un deber moral que ha quedado patente de aumentar recursos. Claro que será necesario aumentar recursos, movilizar los recursos disponibles, públicos y privados, pues para que muchas cosas que hemos visto no vuelvan a acontecer. O sea, cosas que hemos visto que hay que examinar muy detenidamente. La palabra triaje se ha desvelado como una palabra maldita, y es claro, ha quedado patente el hecho de que, bueno, pues la falta de recursos ha llevado a que se hagan ahí la ley del más fuerte, la ley de la selva, pues pueda infiltrarse fácilmente porque no hemos tenido los recursos necesarios para poder atender esta crisis. Y la ley de la selva, pues es una especie de... está siempre ahí acechándonos. Igual que en temas de diálisis, en temas de donaciones de órganos, ¿no? Pues se va avanzando, pero es obvio, ¿no? Hoy, por ejemplo, el tema de la diálisis pues está pues bastante atendido. Sin embargo, el tema de la donación de órganos, a pesar de que España pues es uno de los países pues primeros, ¿no?, en donaciones de órganos, pero obviamente todavía hay mucha más demanda, mucha más demanda. Bueno, pues es que hay que aumentar recursos. O sea, hay que aumentarlos, está claro. Uno tiene que, si yo apuesto, ¿no?, pues por la persona humana, obviamente se tiene que derivar también en una política de liberar recursos para esas que entiendo que son mis prioridades. Esa es la quinta lección ética, ¿no? También en los presupuestos económicos se están traduciendo dónde están mis principios. Mis principios tienen que traducirse en los presupuestos, si no, ¿dónde están esos principios? Y por último, que voy a unir la sexta y la séptima, pues en esta revista, en este número de la revista Misión, ¿no?, se habla de 7 lecciones éticas. Bueno, yo creo que la sexta y la séptima son integrables, ¿no? Son integrables tal y como están aquí presentadas. La complejidad no es excusa para deshumanizarse. La ciencia necesita a las humanidades. Bueno, pues yo creo que podemos decir esto por encima de todo. A ver, la ciencia necesita a las humanidades. Es una gran lección. Aquí hay una referencia a unas palabras de Monseñor Mazuelos, obispo de Jerez, que es uno de los obispos que también son médicos, ¿no?, en la Conferencia Episcopal Española, y decía él, ¿no?, que bueno, pues que la universidad pues igual no entendía que se les exigiesen estudiar humanidades, ¿no? Jolín, ¿por qué me meten asignaturas de humanidades? Que yo no me he metido aquí en humanidades, que yo pues yo soy de ciencias, ¿no? A ver, es importantísima la cultura de las humanidades. Eso de que yo soy de ciencias, a mí que no me metan, es que no existe, no existe la posibilidad de poder abordar el problema de la vida sin las humanidades. Ha sido una de las desgracias, el recurso, supuestamente, ¿no?, a las razones de tipo técnico, para que yo es que no me meto en cuestiones filosóficas éticas. A mí me toca pues gestionar cuestiones técnicas, ¿no? Y entonces que eso se acabe convirtiendo en una especie de refugio donde el humanismo no entre. No, la ciencia necesita de las humanidades. Ciencia sin conciencia es la tumba de la humanidad. Entonces la misma reflexión ética tiene que estar presente
los matemáticos. A ver, los matemáticos necesitan ética. Los físicos, los químicos necesitan ética, necesitan asignaturas de humanidades. Bueno, pero los informáticos, que sí. O sea, no existe ninguna, digamos, ningún sector, ninguna especialidad que no tenga que tener también, no tenga que estar perfectamente integrado, ¿no?, en esa visión humanizadora. La ciencia necesita de las humanidades. También el informático, también el químico, también el bombero, también el médico, también el investigador, también todos, ¿no? La ciencia necesita de las humanidades. Bueno, pues he aquí estas lecciones éticas comentadas pues con mucha libertad por mi parte, y agradezco pues a quienes en la revista de Misión nos han dado pues este punto de partida, ¿no?, para poderlo comentar aquí con la audiencia de Radio María.